Padre nuestro y Señor, gracias te damos porque tú enviaste a tu Hijo, tú enviaste a nuestro Señor Jesús, a este Cordero perfecto y sin mancha, entregado por nosotros. Él fue humillado para que nosotros pudiésemos llamarte Padre, pudiésemos tener acceso confiado delante de ti y una esperanza eterna en tu casa. Gracias te damos, Señor. En esta tarde lo que necesitamos es una visión renovada de este Jesús, de este Cordero que fue humillado por nosotros, y que eso pueda aumentar nuestra fe en Él y pueda seguir transformando nuestro corazón para Él, en más amor, en más obediencia, en más fidelidad. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra predicada en esta tarde, tu Hijo sea mostrado a nuestros corazones, Señor, y eso sea transformador para nuestras vidas. Que tu palabra corra y que ella sea glorificada también en nuestros corazones. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la meditación en esta tarde girará en torno a las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 53, y estaremos atendiendo los versos del 1 al 9, que es una porción de un cántico más grande. Y el título del mensaje en esta tarde es El Cordero Humillado. Si os parece, vamos a hacer primero esta lectura. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Esta es la palabra de Dios. Fue el filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, quien dividía a la humanidad o la sociedad en dos categorías: las ovejas y los lobos. Las ovejas representaban a todos aquellos que, según él, tenían una moral de rebaño, es decir, gente dócil, humilde, fácil de dirigir, compasiva. Todo esto suponía para él una debilidad en la humanidad. Sin embargo, la ilustración del lobo está representando a una humanidad fuerte, una humanidad inquebrantable, orgullosa, que pisa fuerte sobre la tierra y en la sociedad. El cristianismo para Nietzsche suponía una de las mayores lacras para la humanidad, exaltando como virtudes todo lo que él veía como defectos: la humildad, la mansedumbre, la entrega por el prójimo. En ese esquema, claro, Jesús solo puede verse como un incentivador de todo lo contrario a lo que este mundo necesita. Sin embargo, uno debe acercarse un poco más a la persona de Jesús para darse cuenta de que no ha existido nadie con tanta repercusión sobre la tierra como esa oveja, como ese cordero. Y es a través de esta porción del canto de Isaías, escrito como unos 7 siglos antes de Jesús, que vamos a mirar juntos a este cordero humillado, y lo vamos a ver en primer lugar en su semblante, en segundo lugar en su sacrificio, y en tercer lugar en su silencio. Todo ello por nosotros y para nuestra salvación. El propósito en esta tarde es que aumente nuestra admiración al mirar juntos a este cordero, y que eso mueva nuestra fe para ir tras él. Pues miremos juntos y comencemos viendo su semblante, y esto lo tenemos
En la primera estrofa de esta porción que hemos leído, que la podríamos dividir en 3 estrofas, y la primera va del verso 1 al 3, y ahí nos habla de su semblante. Si algo caracterizó la vida de Jesús fue el menosprecio. Comienza la estrofa con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es: nadie. ¿Quién podría creerse que este hombre débil, común y corriente, fuese el brazo de Dios para la humanidad? El rescate de Dios que necesitamos. ¿Por qué? Bueno, se nos da aquí varios detalles, por lo menos 3. Primero, por su nacimiento y por su infancia. Se le llama aquí en este canto el renuevo, la raíz de tierra seca. Esto nos está hablando de que tiene una genealogía humana, pero no solamente nos habla de la humanidad de Jesús, sino que también nos habla de unos orígenes humildes. Él no fue un bebé ni un niño impresionante. Incluso estaba envuelto de bastantes factores decepcionantes, ¿no? Un embarazo comentado, un nacimiento en un establo, una niñez exiliada en Egipto, el hijo del carpintero se le llamaba, y procedía de Nazaret, y todo el mundo sabía por entonces que de Nazaret no sale nada bueno, ¿verdad? Pero no solo su nacimiento y su infancia, también su aspecto no era nada especial ni distinguido. Dice Isaías que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin ningún atractivo para desearle. Qué diferente a ese primer rey de Israel, ¿verdad, Saúl? Él destacaba sobre todos. O, ahora que es Semana Santa, quizá, a lo mejor, no sé si siguen dando estas películas de Jesús, ¿has visto alguna de ellas? Entre una multitud de cientos de personas, tú puedes distinguir perfectamente quién es Jesús. ¿Es el más alto? ¿Es el más rubio? ¿Es el más iluminado? Qué poco debe parecerse eso al Jesús de la historia. O quizá te gustan las películas de acción donde salen estos actores potentes como Jason Statham, o para los más veteranos Chuck Norris, sería el equivalente, ¿verdad? No hace falta que sepas de qué va a ir la trama. Tú los ves a todos allí, cuando ellos aparecen, tú sabes que se va a abrir la caja de galletas y se van a quedar solos, ¿verdad? Jesús no despierta nada de eso. Absolutamente nada de esto. Pero otro detalle más es su familiaridad tan incómoda para los demás con el dolor. Varón de dolores y experimentado en quebranto era su mote. Es curioso que no leemos en los evangelios que Jesús rió, no que no lo hiciese, pero es curioso que no lo leemos, sin embargo sí que Jesús lloró. Esto era algo característico en él, tanto que se hacía incómodo mirarle. Dice Isaías que escondimos de él el rostro. Cuando alguien sufre a tu lado, cuesta reaccionar, ¿verdad? No sabes exactamente cómo tienes que ponerte, qué tienes que decir, y una de las formas más penosas en las que podemos responder, y a veces tristemente lo hacemos, es abandonando a la persona. La dejamos de lado. Así reaccionaron con Jesús. Y como dicen los expertos, solo hay un paso entre la indiferencia y el menosprecio, entre ignorar a alguien y acabar, como dice Isaías aquí con Jesús, siendo menospreciado. La conclusión de la estrofa es esta: no lo estimamos. Y esto es un término interesante de la contabilidad. Quiere decir que las personas vieron y sumaron todo lo que veían en él, y para ellos el resultado era 0. No valía absolutamente para nada. Entre tantos placeres, entre tantas posesiones, entre tantos planes tan interesantes en este mundo, ¿tú puedes diferenciar el atractivo de Jesús? Un erudito del Antiguo Testamento, Alec Motyer, dice lo siguiente: verle y no detectar hermosura en él revela la bancarrota de las emociones humanas. Evaluarle y llegar a la conclusión de que no vale nada condena nuestras mentes. Tu vida y la mía muestran en qué estima le tenemos, y es por eso que necesitamos verle no con los ojos de este mundo, no con el estándar de este mundo, sino con los ojos de la fe. Son los mismos ojos con los que le podía mirar el apóstol Pablo. Él le miró y pudo decir que él estimaba todo lo que tenía por basura en comparación con tenerle a él. Pídele a Dios en esta tarde que te dé esos ojos también a ti, esos ojos del cielo, esos ojos de la fe, para valorar a aquel que fue desestimado en la tierra, para que nosotros fuésemos estimados en el cielo. Pero si hemos visto su semblante, pasemos a ver en segundo lugar
su sacrificio. Y esto lo vemos en la siguiente estrofa, en los versos del 4 al 6. Y con esta estrofa llegamos a la médula de este cántico y nos describe cómo fue el sacrificio de Cristo. Destaquemos 4 características de ese sacrificio. En primer lugar, fue un sacrificio solitario. Si nos fijamos en el texto, veríamos un contraste continuo entre Él y nosotros. Nunca se juntan estas dos ideas. Él llevó nuestras enfermedades, Él fue herido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, mientras nosotros le teníamos por alguien azotado, por un herido de Dios. Una realidad que la pandemia nos puso delante de la cara es lo terrible que ha de ser morir en completa soledad. Jesús murió completamente solo, por fuera y por dentro. Y ese es el precio del pecado, soledad. Sin familia, sin amigos, sin Dios, sin ninguna simpatía. El pecado nos aísla, el pecado nos lleva a la soledad. Y Jesús experimentó la soledad más absoluta por nosotros. Pero no solamente fue un sacrificio solitario. En segundo lugar, también vemos que fue un sacrificio sufrido. El vocabulario de Isaías muestra un sufrimiento completo, violento incluso, agónico. Dice que él fue herido, la idea es ahí una herida de muerte. Fue molido, fue hecho pedazos. Dice que recibió el castigo. Esto tiene que ver con ser golpeado con una vara de juicio. Y nos habla de su muerte como una llaga, una herida abierta que supura, que es repugnante mirar. Pero además también fue un sacrificio sustituto. Y aquí está la llave de todo el cántico. Cristo murió en nuestro lugar. Las personas, como decíamos, solo veían en él a alguien maltratado por la vida, alguien perseguido por la justicia, alguien golpeado por Dios, un paria. Pero ciertamente, dice Isaías, ahí está la llave. Puedes sumar todo esto. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Como nos dice Pablo a los creyentes, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, fue contado como un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y así poder disfrutar de una relación de paz eterna junto a Él, con Dios. No, Jesús no fue un paria, Jesús no fue un mártir, Jesús fue un sustituto penal y judicial delante de Dios. Jesús se ofreció voluntariamente para ser tratado como nosotros merecemos, para que nosotros fuésemos tratados como Él merecía. ¿No le amaremos? Pero por último, vemos que también fue un sacrificio suficiente. Su sacrificio responde a todas nuestras necesidades humanas. Él cubre todas las esferas de nuestra vida que han sido afectadas por el pecado. Con Cristo tenemos aquí tanto perdón como curación, espiritual, emocional, moral, física. Jesús se encarga, dice el texto, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, así como también de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Y Él consiguió todo eso en la cruz de una vez y para siempre. Por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Algunos de estos beneficios podemos verlo ya y otros nos esperan para el futuro, pero todo es conseguido por su sacrificio. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a este sacrificio de Jesús? Pues si nos fijásemos bien, veríamos que toda esta estrofa está en primera persona del plural, habla de nosotros. La quiere poner en nuestra boca como si fuese una confesión, y esa es la única respuesta apropiada, confesión y fe. Reconoce tu pecado en Jesús y reconoce a Jesús en medio de tu pecado como tu Salvador. Esa es la única respuesta. Y así llegamos al tercer aspecto, después de hablar de su semblante y de su sacrificio. Por último, vemos su silencio, y esto lo encontramos en la última estrofa que hemos leído, versos del 7 al 9. Y podríamos relacionar el silencio de Jesús con su sumisión. Isaías ilustra esa sumisión silenciosa con dos imágenes. Primero nos dice que fue como cordero llevado al matadero. La diferencia con un cordero es que Jesús no fue llevado por ignorancia, sino por sumisión. Puedes contrastarlo, si quieres, con otra escena que encontramos en los evangelios, concretamente en el Evangelio de Lucas, cuando vinieron a arrestar a Jesús y al preguntar por él, él respondió con voz divina, yo soy.
Ese era el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Y todos los soldados al oírlo cayeron al suelo. Jesús podría decir 3, yo soy, y habría arrasado todo el planeta. Jesús fue llevado y fue maniatado como un animal dócil por los judíos, por los soldados, por Herodes, por Pilato, hasta la cruz, por su misión voluntaria. Pero además Isaías dice que fue como oveja delante de sus trasquiladores y enmudeció, en silencio, mientras otros se beneficiaban de él. Qué contraste, ¿no?, entre Jesús y nosotros. Nosotros somos ovejas descarriadas y chillonas. Él es la oveja obediente y callada. Y realmente no lo tuvo nada fácil, ¿eh? Él se enfrentó a la injusticia. Dice Isaías que por cárcel y por juicio fue quitado. Eso está destacando la injusticia que él recibió, un juicio injusto al que fue sometido Jesús, arrestado por la noche, acusado sin pruebas, lleno de testigos falsos, golpeado sin sentencia y finalmente una ejecución infame. Fue un auténtico asesinato de Estado. Pero no solo enfrentó la injusticia, también la incomprensión. Sigue diciendo Isaías, y su generación, su círculo, ¿quién la contará? ¿Quién tuvo en cuenta? ¿Quién entendió nada de lo que estaba haciendo tampoco? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es una idea violenta, fue arrancado de la tierra. Pero por la rebelión de mi pueblo, dice Dios, fue herido. Nadie comprendía lo que hacía este hombre. Que no era por su pecado, sino por el nuestro. Simplemente concluyeron que algo debería haber hecho para acabar así. Pero fíjate el detalle. Como decía, 7 siglos antes de Jesús, acaba diciendo Isaías en el verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto nos está apuntando directamente al último texto que leeremos en esta tarde, en Lucas, cuando aparece José de Arimatea, ¿verdad? Y se lleva el cuerpo de Jesús a su sepulcro nuevo, en un jardín nuevo, para evitar que probablemente fuese echado en una fosa común donde eran echados todos los que eran crucificados. Pero fíjate, nadie comprendía a este hombre, pero Dios sí. Dios siempre cuida el cuerpo de Jesús. Y eso nos habla de que le está preparando también una recompensa por todo lo que ha hecho. La frase que resume su actitud es: no abrió su boca. En todo esto, Jesús no abrió su boca. Jesús fue el siervo sin pecado y callado. Como decía, ¿qué diferencia con nosotros? Con pecado y quejándonos. Una y otra vez tenemos que recordar lo que nos dice el Salmo 103, que Dios no nos ha pagado conforme nuestros pecados. En medio de cualquier sufrimiento podemos decir sin ninguna duda, aún merecía más si no fuese por Jesús. No solo más, sino en cantidad, sino en calidad. Algo diferente incluso. Volviendo al tema de la sustitución, Jesús permaneció en silencio en nuestro lugar. Más allá del juicio humano, Él sabía que estaba ocupando nuestro sitio bajo el juicio divino. Y lo único que puede hacer un pecador bajo el juicio de Dios, omnisciente, perfectamente justo, que todo lo conoce, es estar callado. Qué sumisión, qué docilidad, qué humildad. Admiremos a Jesús e imitemos a Jesús también en todas las cruces de nuestra vida. Pero eso no es todo lo que el silencio de Jesús tiene que enseñarnos sobre nuestra vida y nuestro sufrimiento. La enseñanza va más allá de un silencio resignado en la vida. El sufrimiento de Jesús sustituye al nuestro, lo transforma, lo llena de esperanza para todos los que creemos en Él. Mira, gracias a Jesús ya no tengo que estar sumiso como un reo ante un juez. Ahora puedo estar sumiso como un hijo ante un padre, sabiendo que su amor está detrás de todo en mi vida. Jesús cerró su boca ante el trono de la justicia de Dios para que ahora tú y yo podamos abrirla ante el trono de su gracia y tengamos audiencia directa con nuestro Padre que está en el cielo. Este Cordero permaneció sumiso sobre el altar de la cruz para que, como leeremos, hemos leído, la cortina de ese templo fuese rasgada
y a través suyo podamos entrar, como dice el autor de la carta a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tu pecado, en medio de tu culpa, en medio de tu enfermedad, en medio de la muerte. Aquí tenemos a Jesús, quien por amor se hizo oveja por nosotros. Nunca una oveja tan mansa, tan humilde, hizo tanto por esta humanidad. Pisó tan fuerte sobre esta tierra, conquistó tanto para nosotros. Él soportó el menosprecio que nosotros merecemos, sufrió el juicio que nosotros merecemos y en silencio bajó al sepulcro que nosotros merecemos. Pero con ello saca a la luz la vida eterna, para todos los que confían en Él, para todos los que con fe, como dice Juan en Apocalipsis, siguen al Cordero por donde quiera que va, entre menosprecios en medio de este mundo, con sacrificios de amor por otros y en silencio, esperando en Dios, quien resiste a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Sigamos a este Cordero humillado. Amén. Oremos. Y quisiera hacer ahora una oración y después abrir un tiempo donde libremente 2 o 3 de vosotros, si queréis, podéis levantar la voz, os pasaremos un micro y podéis también hacer algunas oraciones. Padre del cielo, gracias te damos por tu palabra en esta tarde que nos hace mirar a Cristo, a tu Hijo, a nuestro Señor, como ese Cordero perfecto, humillado en nuestro lugar y para nuestra salvación. Gracias porque Él fue despreciado, porque Él fue sacrificado, porque Él permaneció en silencio, para que nosotros ahora seamos recibidos en el trono de tu gracia. Aumentanos la fe en Él y ayúdanos a seguirle como nuestro Salvador y a imitarle también como nuestro ejemplo de vida delante de ti y delante de los demás. Oramos en el nombre de Jesús, que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si alguno